Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marina Guareles y soy la responsable del área de educación internacional en New Link Education, empresa en la que llevamos pues, más de 20 años organizando este tipo de programas académicos y de estancias formativas en el extranjero. En el día de hoy os voy a hablar del año académico en Canadá, que creo que pues, bueno, es uno de los mejores regalos que les podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo porque el sistema escolar canadiense es uno de los mejores del mundo. Así que voy a empezar a compartir pantalla y os cuento. Bueno, como os decía, a mí me encanta empezar estas presentaciones diciendo que, bueno, un año académico es el mejor regalo, ¿no? Y os lo puedo decir por experiencia propia, porque cuando yo era jovencita, pues mis padres me enviaron a realizar un programa de año académico en el extranjero. En mi caso me mandaron a Francia porque les daba cosilla mandarme un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, yo tengo clarísimo que el día de mañana, y ya se lo he dicho a su padre, a mi hija la enviaremos a estudiar un año escolar entero a Canadá, porque es un país increíble. Yo he estado varias veces estudiando y trabajando y la verdad es que es un destino más que ideal para realizar un programa de estas características. Y volviendo al tema del regalo, ¿no? Al final, esto es un legado que les vamos a dejar a nuestros hijos y que les va a tener un impacto súper positivo en ellos, ¿no? Es que vamos a regalarles una serie de habilidades y de competencias que les van a hacer crecer como personas y como futuros profesionales. Pero mejor que os lo cuente yo creo que lo ideal es que, pues bueno, os invito a entrar a nuestro Instagram, New Link Education, y que veáis de primera mano las experiencias que están contando pues, los estudiantes que están realizando este año, encima en un año tan atípico, ¿no? Un programa de año escolar en el extranjero. Allí podréis ver pues, bueno, sus experiencias, las stories que nos comparten, que la verdad es que son bastante activos y os podréis hacer una mejor idea de cómo están viviendo ellos esta experiencia, ¿no? Y creo que para vuestros hijos, los que realmente van a ser los protagonistas de esta experiencia, les puede ayudar bastante. Y bueno, sí que os quería comentar un poco cómo hemos llegado a desarrollar el programa que nosotros ofrecemos, ¿no? Al final, nuestras historias, el pasado de pues, mi pasado o el de mi compañera Marta, que es nuestra Student Counselor, nuestra experiencia de haber residido, de haber vivido en el extranjero durante pues, determinados periodos de tiempo. Todo esto es una pasión, ¿no? Para nosotros el poder haber estudiado, trabajado en el extranjero es algo tan apasionante que hoy en día pues, estamos súper orgullosos de que se haya convertido en nuestra profesión y que gracias a eso podamos ayudar mucho mejor a las familias y a los estudiantes que van a realizar este programa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, hemos diseñado nuestro programa de año académico en el extranjero en base a nuestras experiencias profesionales y personales como madres y padres, porque ambas somos mamás, como docentes, porque venimos del ámbito de la docencia, a través de nuestra vivencia internacional, ¿no? Y todo en el marco de una empresa en la que llevamos más de 20 años ofreciendo este tipo de programas. Entonces, bueno, pues si unimos la experiencia de New Link Education de más de 20 años gestionando, diseñando y organizando este tipo de programas a las experiencias y vivencias personales y profesionales de la gente que formamos el equipo de año académico, pues bien, el resultado es el programa que ofrecemos y que os voy a contar ahora. Con respecto al año académico en Canadá, tenéis la posibilidad de elegir entre más de 40 distritos escolares en todo el país, ¿vale? Es decir, podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación, ¿no? Y elegir dónde queréis vivir vuestro sueño canadiense, chicos. Pues tal vez cerca de las Rocky Mountains, la zona de Whistler, una zona que a mí me encanta es Terranova y Labrador, con sus famosos icebergs, o si lo preferís, podéis incluso realizar un programa bilingüe en la cosmopolita ciudad de Montreal, ¿vale? Es decir, no hay límite, el límite os lo ponéis vosotros, ¿vale? Y bueno, a la hora de elegir, es verdad que tenemos que tener en cuenta nuestro presupuesto, ¿vale? Tenemos que saber que un programa de año académico en Canadá, los precios pueden variar porque en función del distrito
escolar al que vayamos o de la zona, los precios varían. De hecho, pues bueno, el más económico es el distrito de Terranova y Labrador, que ya veréis que tiene un precio súper atractivo frente a otros distritos escolares que son más caros, como pueden ser el caso de Ontario, British Columbia, ¿vale? Y a raíz de los presupuestos, nosotros hemos creado dos modalidades de programa, ¿vale? Uno, el todo incluido, que sería el que yo elegiría, porque así me despreocupo, me incluyen los vuelos, me incluyen todo, no me tengo que preocupar de nada, o el do it yourself, que es el yo me lo guiso, yo me lo como, yo elijo qué es lo que quiero que incluya mi programa. Este sería el que sí o sí elegiría mi marido. O sea, como veis en mi casa tendríamos las dos opciones. Yo que soy partidaria del todo incluido y mi marido que es más partidario del do it yourself, ¿no? Por eso, como cada casa es un mundo, cada familia es un mundo, pues aquí podéis elegir la modalidad que prefiráis. Entonces, vamos a hablar del paquete todo incluido en primer lugar, ¿vale? El año académico en Canadá, en una modalidad de todo incluido, lo tendríamos desde 16.995 euros, ¿vale? Este precio que corresponde a la provincia de Terranova y Labrador, ¿vale? Que, como os he dicho, es el más económico. ¿Y qué incluye esto? Pues los vuelos inicial y final, los traslados, es decir, desde que llego al aeropuerto de San Juan de Terranova hasta donde yo vaya a vivir, ¿no? Pues ese traslado. El acompañamiento en los vuelos. Si en Navidad quiero regresar a casa, quiero regresar a España, pues el traslado desde donde vivo hasta el aeropuerto de San Juan de Terranova, por ejemplo, el acompañamiento en esos vuelos, la tramitación de la convalidación de estudios, que el tema de la burocracia pues puede llegar a ser muy farragoso en muchas ocasiones y nos puede costar muchos quebraderos de cabeza, así que en el paquete todo incluido nos ocupamos nosotros de todo. La orientación presencial previa al viaje, libros o material didáctico, la gestión del visado study permit, el seguro médico, el programa mentoring, que es nuestra forma de trabajar, y luego os explicaré también algunas opciones que tenéis para preparar un examen de certificación al mismo tiempo que estáis realizando este programa, ¿vale? En Canadá podemos elegir entre más de 40 distritos escolares y también la posibilidad de elegir una zona bilingüe, ¿vale? Voy a retomar el punto de orientación presencial previa al viaje porque creo que es algo súper importante, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que todos los estudiantes que van a realizar un programa de año escolar tienen que realizar nuestro programa de orientación y preparación para la experiencia, ¿vale? Es un programa que hemos diseñado nosotros, se hace en formato online, ¿vale? Hay webinars, actividades, etcétera, que los estudiantes deben completar y les vamos a preparar para enfrentarse a esta aventura, ¿vale? Porque todos los que hemos vivido en el extranjero alguna vez hemos sufrido el choque cultural, por ejemplo, y es algo que tenemos que superar. ¿Y cómo lo vamos a superar de la mejor forma posible? Pues sabiendo en qué consiste y conociendo las herramientas que tenemos para enfrentarnos a él, ¿vale? Como os digo, luego os lo detallaré un poquito más, pero creo que es un punto muy importante. El paquete Do It Yourself que hablábamos antes, pues bien, aquí es el yo me lo guiso, yo me lo como y lo tendríamos desde 14.750 euros. En este caso, ¿qué no está incluido? Pues los vuelos, ¿vale? El acompañamiento en los vuelos, el traslado en los vuelos de Navidad, la tramitación de la convalidación de estudios, la gestión del visado, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, hay familias que a lo mejor, como nos sucedió este año, hay una mamá que trabajaba en alta inspección, ella es una de las responsables de hacer convalidaciones, entonces no necesitaba que nosotros tramitásemos esa convalidación, ¿vale? O los vuelos, pues hemos tenido alumnos en concreto que uno de sus papás o mamás trabajaba en Iberia y entonces no necesitaban que nosotros les gestionásemos los vuelos, ¿vale? Por eso decimos que tenemos las dos modalidades en función de vuestras preferencias. Como os decía, Terranova y Labrador es el destino más económico de Canadá, pero tenemos muchísimas más opciones, ¿vale? Tenemos opciones en Ontario, British Columbia, Alberta, etcétera, ¿vale? Como os digo, más de 40 distritos escolares y podéis elegir pues cuál es vuestro destino soñado en Canadá. Y ahora os voy a contar cómo trabajamos o en qué consiste nuestro programa mentoring, ¿vale? Nos gusta decir que vamos de la mano de nuestros estudiantes durante toda la aventura. En primer lugar, os conocemos al estudiante
y a vosotros, a sus padres. ¿Por qué? Porque necesitamos averiguar pues, vuestros intereses, objetivos, las expectativas. Como nos gusta decir a nosotros, coloquialmente os sometemos a un tercer grado. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchísimas preguntas que os tenemos que hacer para asesoraros mejor. ¿Vale? Una vez hemos hecho esta entrevista con la familia al completo, vamos a hablar y a hacer una entrevista únicamente con el estudiante. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar si este programa es adecuado para él. Vamos a evaluar la idoneidad del programa para el estudiante. Queremos que os embarquéis en esta aventura con total seguridad, que el estudiante realmente pueda afrontar con éxito este programa. Entonces, por supuesto que si nosotros vemos que el estudiante no está preparado, os lo vamos a decir honestamente y a lo mejor os vamos a proponer otras opciones que podrían ser más adecuadas para el estudiante. Pues, por ejemplo, la realización a lo mejor de un semestre en vez de un año escolar o de un trimestre en Irlanda en vez de en Canadá, o incluso de a lo mejor una inversión en el instituto más cortita en Irlanda en vez de dar el paso a dar un año escolar, ¿vale? Es decir, que vamos a ser totalmente honestos y sinceros con vosotros porque lo que queremos es que los estudiantes que participan en este programa pues tengan éxito en esta aventura. Además, evaluaremos el nivel de idioma del estudiante y le prepararemos un plan de desarrollo del idioma personalizado. ¿Esto por qué es importante? Pues bien, nosotros pensamos que este año escolar es una oportunidad única para que los estudiantes puedan certificar su nivel de idioma al término del mismo. Es decir, van a estar en un mundo en el que todos sus inputs y toda la información que reciban va a ser en inglés. Entonces, jolín, ¿por qué no aprovechamos ese tirón para prepararnos un examen de certificación oficial y poder realizarlo al finalizar el curso y vuelvo ya con ese certificado debajo del brazo, ¿no? Que incluso lo podremos hacer en Canadá o hacerlo en nuestra academia de referencia en España cuando volvamos. Entonces, para eso os presentaremos dos modalidades que hemos diseñado y que son totalmente opcionales para ayudaros a conseguir este objetivo, ¿vale? Pero independientemente de que se prepare o no el certificado, que ya os digo que creemos que es algo súper positivo porque es que estar fuera, estar en un entorno totalmente sumergidos con la lengua inglesa, pues nos va a ayudar muchísimo y es una oportunidad única. Pues bueno, aparte de eso, sí que evaluamos vuestro nivel de idioma porque es una forma también nosotros de hacer un seguimiento del estudiante, de hacer un seguimiento de su progreso y de ver también dónde tiene carencias para ver dónde podemos ayudarle, ¿vale? Además, participaréis en nuestro programa continuo de preparación para la experiencia, que es lo que os comentaba al principio. Ese programa de orientación que hemos diseñado específicamente para que podáis estar más preparados de cara a empezar este curso académico en el extranjero, ¿no? Pues vamos a trabajar el choque cultural. Vamos a analizar, por ejemplo, cuáles son las etapas por las que vamos a pasar, porque por todas pasamos y además vamos a aprender a reconocerlas y os vamos a dar las herramientas para que lo superéis. ¿En qué consiste esto? Pues bien, el choque cultural, que todos lo sufrimos cuando hemos vivido fuera. En primera instancia estamos en una etapa de luna de miel donde todo es maravilloso, me enamoro de Canadá, estoy feliz de la vida, ¿no? Luego ya viene lo que se conoce como el verdadero choque cultural, que es, es que en España estoy mejor, es que echo de menos a mis padres, es que echo de menos a mis amigos, es que no me entero de nada, pues nos entra la morriña, el agobio, etcétera. Este es un momento crítico, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a trabajar para que lo podáis superar, porque luego ya os empezaréis a adaptar, empezaréis a disfrutar de la experiencia, de vuestros amigos, ya os enteraréis más en el cole y demás, y luego es que os vais a convertir en un camaleón entre culturas, es decir, os vais a saber mover entre la cultura canadiense y la española como si fuerais un camaleón, ¿vale? Eso sí, no os voy a engañar y es verdad que al regresar a España es posible que volváis a afrontar otro choque cultural porque habéis estado tan bien en Canadá que luego os cuesta volver a la realidad de vuestro país, ¿vale? Pero bueno, esto es solo una de las cuestiones que se trabajan en este programa. Otra es, por ejemplo, las normas del programa, cómo es el sistema educativo en Canadá, qué es lo que se espera de mí como estudiante internacional que va a realizar este programa, qué tengo que tener en cuenta con respecto a lo mejor a las asignaturas, al sistema de calificación, etcétera, las normas del país, las normas del colegio, cómo me comunico con la familia, cómo le comunico a la familia anfitriona si hay algo que me ha sentado mal, si tengo algún problema, si hay algo que no he entendido.
etcétera, ¿vale? Todas estas cuestiones las vamos a trabajar y ya os digo que ayudan muchísimo, especialmente durante los primeros días. De hecho, desde que hemos instaurado este programa, pues las incidencias que le surgen a los estudiantes al principio del curso o en esas primeras semanas de aterrizaje se han reducido considerablemente. Y como os decía al principio también, somos un equipo que venimos del ámbito de la docencia. Entonces, para nosotros el éxito académico es fundamental en este programa, ¿no? Por eso vamos a hacer un seguimiento muy de cerca a nuestros estudiantes. Y hacemos un programa de tutorías durante todo el curso para asegurarnos de que la aventura es un éxito tanto personal como académico. Es verdad que en muchas agencias del sector ese seguimiento se hace simplemente enviando unos informes que los coordinadores locales no solicitan al instituto, pero es que nosotros queremos ir mucho más allá. No nos limitamos a recibir ese informe, traducirlo y enviarlo, sino que lo que hacemos es un análisis de ese informe, hablamos con todas las partes implicadas, pues con el coordinador local, hablamos con el estudiante, con los padres, etcétera, para ver un poco cómo es ese progreso. Ya os digo que hay un mínimo de 6 tutorías, que coinciden además con unas fechas muy claves. La primera, por ejemplo, es al mes de haber llegado a Canadá, ¿no? Para ver un poco cómo nos hemos adaptado en esa primera etapa. Después, pues ya van coincidiendo a lo mejor con las evaluaciones, etcétera. Pero como os digo, hay un mínimo de 6. Pero es que si el estudiante, por la razón que sea, necesita que realicemos más tutorías, es que lo vamos a hacer, ¿vale? Viajarás seguro y acompañado. Pues bien, viajarás acompañado en el vuelo de ida a Canadá y de regreso a España, ¿vale? Contarás también con un seguro médico privado. Hacemos fácil lo difícil, ¿vale? Tanto en Canadá como en Estados Unidos nos ocupamos de gestionar la tramitación de vuestro visado, incluyendo además el coste del mismo, ¿no? En Canadá sería el visado Study Permit. Y nos ocupamos de, por supuesto, en el programa todo incluido, de la tramitación de la convalidación de estudios. Voy a volver ahora a lo que os comentaba sobre esa certificación oficial, ¿no? Y las herramientas que nosotros hemos propuesto para ayudar a nuestros estudiantes a conseguirlas. En primer lugar, tendríamos la opción del aula virtual. ¿Y el aula virtual qué es? Pues básicamente es llevar nuestra academia a Canadá. New Link Education, nosotros tenemos también una academia de idiomas que operamos en España, tanto de forma presencial como online. Formamos a pues, niños, adolescentes, profesionales, a empresas, etcétera, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra filosofía? Pues trabajar en grupos reducidos de máximo 8 estudiantes. En este caso, los estudiantes de año escolar se conectan en remoto, ¿vale? Pero están con sus compañeros de clase, que son ese máximo de 8 estudiantes. Nuestro profesorado es nativo o acredita un nivel de C2. Garantizamos por contrato que van a tener éxito y que van a cumplir sus objetivos, es decir, esto es algo totalmente único y novedoso en el sector de la enseñanza, ¿no? Y nosotros llevamos aplicándolo ya más de 9 años. Nosotros acordamos con nuestros estudiantes unos objetivos, ¿no? Es decir, que van a superar el nivel y si se quieren presentar al examen de certificación, garantizamos que lo van a aprobar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, ellos se comprometen a hacer todo lo que nosotros les decimos, bueno, más bien su profe, ¿vale? Y si ellos han hecho todo lo que su profe les ha marcado y ha habido un progreso y un seguimiento por parte de ambos, pero por lo que sea no consiguen superar ese examen de certificación, les regalaremos la formación que sea necesaria hasta que lo superen. Y en 9 años que yo llevo en esta empresa no hemos regalado ni una sola clase adicional, ¿vale? Es decir, que tenemos un ratio de aprobados muy exitoso. Además, nuestro sistema de niveles está totalmente alineado con el marco común europeo de referencia de las lenguas y también los niveles del Trinity College London, que son esos exámenes oficiales, ¿no? Y con los de Cambridge. Hacemos un seguimiento continuo, también hay tutorías con nuestro coordinador pedagógico y se trabaja mediante una plataforma en la que el profesor
va a mandar al estudiante tarea y si el estudiante no lo hace, pues los padres recibiréis un mensajito avisándoos y advirtiéndoos de que el estudiante no ha completado su tarea, ¿vale? Y también otra plataforma de aprendizaje donde el profesor les envía los deberes, que en el momento en el que toda la clase realiza esos ejercicios, el profesor recibe un feedback inmediato de cómo ha ido para ver si hay con algún alumno en concreto que tiene que mejorar algún aspecto determinado o si es algo que tienen que trabajar con toda la clase, ¿no? Y bueno, y también un programa, como os decía, de tutorías. ¿El objetivo cuál es? Pues finalizar el curso académico en el extranjero con un nivel mínimo de B2 o de B2 o de C1 certificado. Este año incluso tenemos una estudiante preparando el nivel C2. ¿Vale? El aula virtual aquí sí que os tengo que decir que dependerá del nivel del estudiante, el horario y el grupo en el que pueda encajar, ¿vale? Y esto se suele confirmar en el mes de septiembre. La otra opción es el personal coach, que es lo que nosotros llamamos como tu entrenador personal de inglés hacia la certificación, ¿no? Este programa es totalmente individual, no es como el otro que es grupal y consiste en una formación online tutorizada mediante una o varias plataformas que nos van a ayudar a mejorar nuestro nivel de inglés general y a preparar esos exámenes de certificación. Vamos a tener clases individuales videopresenciales con nuestro personal coach o profesor. Nos va a marcar un seguimiento y control diario del progreso y también nos va a marcar ese cumplimiento de los objetivos, ¿no? Nos va a ir midiendo, pues bueno, cómo vamos en esa carrera hacia la certificación oficial. El objetivo, el mismo que nuestros estudiantes al finalizar, certifican un nivel de B2 o C1 al finalizar la estancia, ¿vale? Ya os digo que incluso tenemos este año una estudiante preparando ese nivel de C2, que es incluso superior, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el proceso? Pues en primer lugar nos entrevistaremos con nuestro Student Counselor, ¿no? Como os hemos comentado antes, que es cuando sometemos a toda la familia a ese tercer grado. Después hacemos la evaluación de idoneidad del programa para el candidato y también evaluamos su nivel de idioma. Después tendremos que valorar entre las opciones que hayamos elegido de los distintos escolares y contactar con su coordinador local. ¿Vale? Aquí ya nos pedirán que rellenemos un dossier, que enviemos pues, una carta presentándonos, las notas, etc. Una vez que nos digan si nos han aceptado o no, pues ya nos pasarán a confirmar la plaza. Primero nos confirman el colegio y una vez que tengamos confirmado el colegio ya nos confirmarán la familia anfitriona. ¿Vale? Con respecto a los aspectos académicos de Canadá, bien, comentaros que Canadá, el sistema escolar, destaca por la descentralización, ¿vale? Depende de... Las provincias de Canadá están divididas en distritos escolares que a su vez estos distritos escolares se ocupan de X colegios. Entonces podemos tener distritos escolares en los que solamente haya un colegio, pues en zonas más rurales, o distritos escolares como algunos que hay en la zona de Toronto que tienen hasta 150 colegios, ¿vale? Y se estructura de tal forma que en cada uno de ellos tenemos lo que se llama el superintendente y el Board of Education, ¿vale? Es una división totalmente distinta a la de España. Por eso decíamos antes que trabajábamos con más de 40 distritos escolares. Y de esos 40 distritos escolares, pues cada uno tiene pues desde 1 a cientos de colegios, ¿vale? Además, si nos centramos en la secundaria, que es lo que nos importa a nosotros, Canadá, tendríamos dos modalidades de institutos, los Junior High Schools, que irían hasta el Grade 9, que sería como tercero de la ESO, y los Secondary High Schools, que irían desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato, ¿vale? Y deciros también que en el último informe PISA, en el año 2018, Canadá ocupaba la 8ª posición en el ranking mundial. Es decir, estamos enviando a nuestros estudiantes a un superpoder educativo mundial, ¿vale? España estábamos en el puesto número 34. Allí os he puesto también la equivalencia de los cursos de Canadá con respecto a el curso escolar en España, ¿vale? En clase, pues bueno, la media es de 17-18 alumnos, ¿vale? Es bastante más reducido que aquí en España. Y sí que hay una cosa que hay que destacar, ¿vale? Con respecto a cómo se estructura el curso.
Podemos tener dos modalidades, la estructura lineal o anual, que es más o menos como en España, que habría 3 evaluaciones que correspondería con los 3 trimestres, pero esto no es tan popular, ¿vale? Lo más popular en Canadá es la estructura semestral o la estructura de bloques, llamada blocks, que tenemos 2 semestres y en vez de cursar las mismas asignaturas durante todo el año, como ocurre en la estructura lineal, aquí en el sistema de bloques, en cada semestre estudiamos menos asignaturas, pero de forma más intensa, y las que estudiamos durante el primer semestre pueden no tener nada que ver con las del segundo semestre, ¿vale? Entonces, concentramos el estudio de las asignaturas en 2 semestres diferentes y ya os digo que esas asignaturas pueden no tener nada que ver un semestre con otro, y esto es lo más popular, ¿vale? Hay que tener en cuenta también las calificaciones, que para aprobar una asignatura en Canadá es necesario sacar al menos una C. Las calificaciones van desde la A hasta la F. Una C correspondería más o menos a un 6,5 en España, ¿vale? Es un poquito más alto que lo que nos exigen aquí para aprobar. Pero no os tenéis que preocupar porque se le da muchísima importancia a la evaluación continua. Al que estemos atentos en clase, se valora mucho el esfuerzo. Son unas clases y un enfoque metodológico totalmente participativo. Eso de memorizar y los exámenes formales no va mucho con ellos, ¿vale? De hecho, en las clases se trabajan muchísimo las soft skills o las habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, el pensamiento crítico, que es algo que aquí lo asociamos a lo mejor con ética, es que lo estamos trabajando en Canadá en asignaturas pues como matemáticas o historia, de índole totalmente diferente, ¿no? La colaboración o el trabajo colaborativo se trabaja en todas y cada una de las asignaturas. La comunicación, porque nos hacen hacer presentaciones orales en asignaturas incluso como en educación física, que realmente aquí raro es cuando en España hacemos una presentación oral en clase de educación física, ¿vale? Entonces, como os decía, se trabaja, es un enfoque metodológico en el que el alumno es el protagonista total y el profesor actúa como un mero facilitador del aprendizaje, creando el entorno propicio para que el estudiante pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades, ¿vale? O sea que los exámenes tienen un peso relativo, ¿sí? La secundaria, además, en Canadá podemos visualizar como 2 itinerarios, ¿vale? El itinerario académico, que iría más enfocado hacia lo que es la vida universitaria, y el itinerario vocacional, que a lo mejor nos guiaría más a estudios pues como de formación profesional, por así decirlo, ¿vale? Vamos a tener una gran cantidad de asignaturas que no tenemos disponibles en España. Entonces, nuestro curso académico vamos a tener que estudiar asignaturas obligatorias y optativas, ¿vale? Obligatorias o troncales y optativas. Las asignaturas core u troncales son las que se enmarcan dentro de los ámbitos de pues, lengua, matemáticas, ciencias y luego estudios sociales como historia o geografía, ¿no? Pero es que cada una de estas áreas de conocimiento puede implicar distintas asignaturas. Pues, por ejemplo, en Language Arts tendríamos inglés, que es como nuestra lengua castellana, ¿no? Pues ellos, inglés, literatura canadiense, oratoria, comunicación tecnológica y de negocios, estas son asignaturas que entrarían dentro de este área de conocimiento, ¿vale? En matemáticas tendríamos asignaturas como funciones, cálculo y vectores, matemáticas para la gestión de datos, matemáticas para la tecnología, matemáticas para el trabajo. En ciencias, pues biología, química, ciencias de la Tierra y del espacio, ciencias ambientales, física. Y dentro de geografía e historia, pues tendríamos economía, geografía, historia, derecho, etcétera. Y aparte de estas áreas de conocimiento, que son un poco las que hemos nombrado antes como las core, tenemos muchísimas más optativas que también se dividen en áreas de conocimiento y asignaturas. Y ojo al dato, tenemos distintos niveles, ¿vale? Es posible que se dé el caso de que en matemáticas o biología haya distintos niveles, pues avanzado o nivel normal, ¿no? El estándar. Y podemos elegir en función de nuestras capacidades en qué asignatura vamos a estar, ¿vale? Esto sería un ejemplo de horario de un estudiante pues, que cursa el sistema de bloques, ¿vale? Entonces, si os fijáis,
bueno, el horario iría más o menos como aquí, ¿no? Empiezan sobre las 8 y pico, las 9 y están hasta las 3 más o menos en clase. Entonces, si os fijáis en el primer cuadradito pone Advanced Biology. Esto quiere decir que tiene biología de nivel avanzado, ¿vale? En el siguiente bloque tendríamos pues economía, historia canadiense y matemáticas, ¿vale? El martes, pues economía, historia canadiense, matemáticas y biología, ¿vale? Si lo veis, todas las asignaturas se repiten porque es este sistema de bloques que estudiamos menos asignaturas pero mucho más concentradas, ¿vale? La media anual, pues cursamos unas 8 asignaturas al año, ¿vale? ¿Qué nos dice la convalidación? Pues que de las asignaturas que cursemos debemos aprobar un mínimo de 5 asignaturas obligatorias para poder superar el curso, ¿vale? Esto es lo que os estaba contando, convalidación. Aprobar como mínimo 5 materias obligatorias con una nota mínima de C, realizadas durante 2 semestres o 3 trimestres, ¿vale? Pues 2 semestres sería lo que acabamos de ver, ese ejemplo, ¿vale? En segundo de bachillerato sí que necesitaremos aprobar también el diploma de graduación o obtener el certificado sustitutorio, pues que indique que hemos superado las asignaturas correspondientes a segundo de bachillerato, ¿vale? Y que ese diploma no ha sido expedido pues porque no aplica, porque somos estudiantes internacionales o porque en esa provincia no se da, etcétera, ¿vale? Pero tiene que ser una acreditación de que lo habríamos superado, ¿vale? Deciros también a nivel de convalidación que hasta tercero de la ESO no es necesaria hacer la convalidación oficial por el Ministerio de Educación, pero a partir de cuarto de la ESO sí, ¿vale? Las actividades extraescolares, ¿qué os cuento? Pues que tanto en Canadá como en Estados Unidos son súper populares y que hay un mundo de posibilidades, ¿vale? The sky is the limit, como decimos. Algunas de las actividades extraescolares más populares que además pueden realizar dentro del propio instituto son esquí y snow, sobre todo en las zonas que están cercanas a estaciones de esquí, ¿vale? No es que vayan a hacer el esquí dentro de las instalaciones del cole, pero sí que pues tienen clubes de esquí o de snow. Patinaje, hockey sobre hielo, que es muy popular, curling, natación, atletismo, tenis, baloncesto, fútbol europeo, fútbol americano, bici, tiro con arco, esgrima, fitness, judo, es decir, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y nosotros siempre recomendamos a los estudiantes que se apunten porque es otra forma distinta de hacer amigos, de integrarse en la vida escolar, ¿no? Y de vivir la experiencia al máximo. Y para finalizar, comentaros nuestras medidas de protección frente al COVID de cara a vosotros, ¿no? A las familias. En caso de cancelación oficial por parte del programa o de un cierre de fronteras, por lo que resultase imposible realizar este programa en Canadá, os devolveríamos el 100%, ¿vale? Si contratáis el programa y decidís cancelar por el motivo que sea, sí que hay unos gastos de cancelación, pero son reducidos hasta el 31 de mayo, ¿vale? Garantizamos que el curso escolar va a ser presencial, al menos en su mayor parte, ¿vale? Es decir, que la parte online fuese simplemente en momentos puntuales, pero se garantiza sobre todo esa presencialidad. Garantizamos que podáis finalizar el curso en destino. Esto pasó porque cuando saltó el COVID, nosotros a los estudiantes que teníamos fuera les ofrecimos la posibilidad de quedarse en destino, pues en Canadá o en Estados Unidos, o de ser repatriados a España, ¿vale? La mayoría decidieron quedarse y no hay ningún problema, ¿vale? No es obligatorio volver a España. También ofrecemos la opción de cambio de destino o de aplazamiento al año siguiente sin coste, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos y espero poder veros muy pronto en las entrevistas.